Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde. Retardado, perdonen el atraso. En la escuela dominical estamos estudiando el libro de Segundo de Samuel. Entonces vamos a ajustar esto. Vamos a Segundo de Samuel. Los invito a abrir sus Biblias. Normalmente lo proyectamos allá, pero hoy se han fijado que cuando hay visitas todo se porta mal. Entonces el texto que vamos a estar estudiando esta tarde es Segundo de Samuel capítulo 6 y también incluye Primero de Crónicas capítulos 13 al 16. El enfoque es Segundo de Samuel capítulo 6. Busquen en sus Biblias, pero tengan ahí el Segundo de Samuel 6 y luego tengan el dedo ahí porque vamos a buscar otro pasaje primero. El objetivo es que Dios se glorifica por expresiones abiertas de alabanza, adoración y honra. Procure que su alabanza pública a Él sea gloriosa. Entonces busquen en Primero de Crónicas, que es después de Segundo de Samuel. Busquen en Primero de Crónicas, mantengan el dedo ahí en Segundo de Samuel capítulo 6. Y vamos a Primero de Crónicas capítulo 16. Primero de Crónicas capítulo 16. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 7. Puestos de pie, vamos a leer para mayor reverencia a la palabra del Señor. Entonces ténganlos ahí abiertos en sus Biblias. Primero de Samuel capítulo 16, comenzando con el versículo 7. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Ok, no me está funcionando esto tampoco. Vamos a otra alternativa. Versículo 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad.
Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud, alegres el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de alabar tu santo nombre. Pedimos ahora, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio y que nos enseñes tu palabra y que la podamos aplicar a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Entonces, la lección de hoy tiene que ver con el error de David. Y el texto en 2 de Samuel capítulo 6, el enfoque es los versículos del 1 al 15. El versículo clave, búsquenlo ahí por favor en sus Biblias, en 2 de Samuel capítulo 6 y el versículo 15. 2 de Samuel 6, 15. Digámoslo todos juntos. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Otra vez, 2 de Samuel 6:15, juntos. ¿Ya lo encontraron? Juntos. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. El objetivo de la lección de esta tarde es que Dios se glorifica por expresiones abiertas de alabanza, adoración y honra. Procure que su alabanza pública a Él sea gloriosa. Entonces estamos estudiando la vida de David. Estudiamos comenzando con el 1 de Samuel. Ahora estamos en 2 de Samuel. Ya estamos estudiando acerca del reinado del profeta, del rey David. Entonces vamos hoy a comenzar con 2 de Samuel capítulo 6. Y comenzando con el versículo 1. Entonces, aquí tenemos un ejemplo haciendo lo correcto de la manera incorrecta. ¿Ok? Vamos a estudiar cómo hizo David lo correcto, pero no de la manera correcta. A veces podemos hacer lo correcto, pero no de la manera correcta. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 6, comenzando con el versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Es que el arca de Dios estaba en otra parte y entonces querían traerla al lugar donde tenía que estar. Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Ahora eso está haciendo alusión al lugar santísimo. El arca era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. El arca era una caja con una tapa. La tapa era el propiciatorio. Y entonces formando en oro macizo, formando una sola pieza con la tapa, habían 2 querubines. Esos 2 querubines representaban los 2 testigos que estaban mirando hacia adentro. La caja entonces contenía las 10 tablas de la ley que habían sido quebrantadas por Israel. Cuando ellos venían saliendo, entonces ellos hicieron un becerro y adoraron ese becerro y entonces quebrantaron la ley. Y ahora está el segundo juego de piedras, porque las primeras Moisés se enojó tanto que las tiró al suelo y se quebraron. No como dice la película, que las tiró encima del becerro. Solo las tiró al suelo, dice la Biblia. Y entonces no hagan caso mucho a las películas. Pero la Biblia sí dice que las tiró al suelo, se enojó tanto que las tiró al suelo, se quebraron. Entonces Dios le dijo, bueno, ahora sí, mijito,
vamos a hacer segundas piedras, pero esta vez vas a hacer tú vas a hacer las piedras, no yo. Entonces, eso sí, Moisés preparó las piedras, Dios escribió con su dedo, y eso se guardaba dentro del arca. Pero eso, aunque eran tablas, eran piedras completas, sin embargo, representaba la ley que había sido quebrantada. Y eso es historia para otra ocasión, pero entonces Dios está mirando a través de los querubines, y por eso entonces usa la expresión aquí. Dice, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Era el lugar donde él se reunía con su pueblo. Ahora, vean lo que pasó. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿De dónde aprendieron a poner el arca sobre un carro? Porque la Biblia dice que los levitas debían llevarla. Entonces, los levitas o los sacerdotes debían llevarla. Entonces, ¿de dónde aprendieron a montar el arca en un carro? ¿Ah? ¿Quién había hecho eso antes? Los filisteos. Los filisteos. Entonces, hermanos, podemos hacer las cosas de Dios, pero a la manera del mundo. ¿De dónde aprendieron a montar el arca en un carrito? De los filisteos, de los inconversos, de los incircuncisos, del mundo. Nosotros a veces hacemos cosas de Dios, pero de la manera incorrecta. Los sacerdotes y los levitas tenían que llevar el arca. Pero entonces aquí la pusieron sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ok, todo suena muy bien, pero cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. En otras palabras, un momento que los bueyes tropezaron, el arca se tambaleó, entonces Usa extendió su mano, pero hay un problema. El arca no podía ser tocada. El arca era sagrada, nadie podía tocarla, ni siquiera los sacerdotes. Nadie podía tocar el arca. Entonces él se puso a sostenerla para que no se cayera, y dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Alguien dirá, pero ¿qué pasó? Si lo que él quería era sostener el arca para que no se cayera, ¿por qué Dios lo mató? Porque no se puede tocar el arca. Pero él estaba sosteniendo el arca para que no se cayera. Ok, ¿dónde estaba el arca que no tenía que estar? En el carrito. Si hubiera estado donde tenía que estar, sobre los hombros de los levitas y los sacerdotes, no hubiera pasado. Entonces, cuando nosotros hacemos lo correcto, pero de la manera incorrecta, no nos enojemos con Dios cuando Dios hace lo correcto y nos castiga por hacer lo incorrecto. No es culpa de Dios. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Estamos bien? Muy bien, vamos adelante. Entonces, vamos a ver las consecuencias. En 2 de Samuel capítulo 6 y el versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. O sea, David, ¿a quién está culpando? A Dios. Dios, cuando dice se entristeció, yo creo que se molestó. O sea, Usa estaba tratando de hacer lo que había que hacer. Sí, pero de la manera incorrecta. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando nosotros hacemos las cosas correctas, pero de la manera incorrecta, entonces hay consecuencias.
Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Está acusando a Dios. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. No hizo lo que él pensaba hacer. La dejó de camino. ¿Por qué la dejó de camino? Porque le tenía miedo. Entonces dijo: no, mejor lo dejo allí. No lo voy a traer a mi casa porque es capaz que también Dios me mata a mí. La dejó ahí. Al dejarla en la casa de este señor, de Obed-edom, entonces, ¿quién se va a morir? O sea, está echando las cosas al otro, ¿verdad? No a mí, pero ya el otro que le caiga a él. Si alguien va a morir, que no sea yo. Entonces, sostuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué dice el versículo 11? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa, porque ahí estaba el arca, y estaban ellos guardando el arca, y entonces Dios los bendijo. Si David hubiera hecho lo que tenía que hacer y hubiera llevado el arca donde tenía que llevarla, ¿quién hubiera recibido esa bendición? Pero David no la recibió otro, porque él le tiró el churuco a otro. Entonces Dios bendijo al otro, pero David se perdió la bendición que hubiera sido para él. Y nosotros entonces, cuando hacemos las cosas correctas pero de la manera incorrecta, va a haber consecuencias. Y cuando hacemos las cosas correctas de la manera correcta, entonces también va a haber bendición. Porque en tercer lugar, entonces vamos ahora al versículo 12, en 2 de Samuel capítulo 6, comenzando con el versículo 12, vamos a aprender a hacer lo correcto de la manera correcta. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue, dijo que ya basta de bendiciones sobre otro, ahora venga para acá. Y dice: y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Sigamos leyendo. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, esto va para largo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Muy bien, entonces ahora está haciendo lo correcto de la manera correcta. Pero también hay consecuencias. Porque dice la Biblia que David danzaba, versículo 14, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. O sea, él estaba bailando, danzando, levantando los pies, haciendo loco. Estaba feliz. Y eso significa que al levantar los pies, ellos usaban bata, entonces estaba demostrando la ropa interior. Ahora, la ley decía que el altar de Dios no debía ser hecho en gradas. ¿Alguien recuerda por qué? ¿Por qué no se debía hacer en gradas? Exactamente. Entonces, la ley mandaba de que no se debía ver la ropa interior, ¿verdad? Entonces, por eso no hay que hacerlo en gradas para que no se vea la ropa interior. Pero David, al estar danzando de esta manera, entonces se está viendo su ropa interior. Alguien dirá: bueno, pero está alabando a Dios, sí, pero no toda alabanza es de la manera correcta. A veces nos dejamos llevar por las emociones. Entonces vamos a seguir ahora el cuarto punto,
Eso no está en la revista, yo lo añadí. Una alabanza ferviente, criticada. Vamos al versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, era la esposa que Saúl le había dado a David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. O sea, el amor se convirtió en menosprecio, en desprecio. Vamos ahora a pasar al versículo 20. Segundo de Samuel 6:20. Entonces, él fue y bendijo al pueblo y luego volvió, dice el versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ahora ella está regañándolo en público, cosa que, muchachas, no lo hagan. O sea, dele duro al marido, pero no en público. ¿Verdad? No en público. Pero ella lo hizo en público. Ella estaba bien enojada. Entonces David, al sentirse atacado de una persona, ¿qué es lo que generalmente hace? Se defiende, ¿verdad? Entonces David, versículo 21, respondió a Mical. Vea el zurdazo que le tira. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Ella era hijo de Saúl. Saúl había desobedecido a Dios en 2 ocasiones. Dios lo quitó de rey. Finalmente murió. Y ahora entonces él lo que está acusando es que ella está diciendo todas estas cosas porque está enchilada. Porque él está reinando en lugar de su papá. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Él está dando vuelta. En realidad no tiene nada que ver. Pero nosotros cuando nos defendemos, generalmente sacamos chuicas sucias, ¿no es cierto? Chuicas sucias, chuicas viejas. Lo que queremos es insultar. Entonces eso es lo que está haciendo David. Ahora David, al responderle a Mical, ¿está portándose espiritualmente o carnalmente? Por supuesto, carnalmente. Este no es el Espíritu de Dios el que está hablando, es la carne, el enojo, una reacción violenta. Y entonces él le dice, por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez delante de ella. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y eso es trágico, pero sucedió esto. Ahora, al final voy a hacerles algunas preguntas para que ustedes tengan oportunidad de comentar en cuanto a esto. Lo que quiero que pensemos es, cuando hacemos las cosas de manera correcta, vamos a recibir bendición. Pero podemos hacer lo correcto de la manera incorrecta. Y eso siempre va a traer malas consecuencias. Y siempre vamos a recibir entonces las consecuencias. Eso es lo que va a suceder. Vamos a hacer algunas preguntas aquí en clase. Lamentablemente no tenemos micrófono para ellos, ¿verdad? Sí hay. Ok, la primera pregunta. ¿Por qué Usa fue herido de muerte por tratar de estabilizar el arca del pacto? ¿Por qué Usa fue herido de muerte por tratar de estabilizar el arca del pacto? ¿Quién? Ok.
O sea, él estaba tratando de hacer algo, pero no tuvo consecuencias. Entonces, Dios no, pues, no permite que su arca sea tocada, ¿verdad? Número dos, es posible que hagamos lo correcto de la manera incorrecta. ¿Qué piensan? Vamos a tener consecuencias. Muy bien, entonces ahora vamos con número tres. Después de leer el relato de la celebración entusiasta de Israel, ¿cree usted que las iglesias deberían, deberían tener más manifestaciones externas de alabanza y adoración hoy día, como algunos lo hacen? O sea, al ser trencito y brincarse las bancas y todo eso, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso debería hacerse hoy? Muy bien, muchas personas hoy se dejan llevar por las emociones y entonces debemos hacerlo en una forma ordenada, ¿sí, Otoniel? Bueno, tal vez pueda pensar un poco distinto. Yo sí pienso de que, aunque no estoy de acuerdo con que se hagan cosas de mucho desorden, que realmente da pena que se hagan algunas cosas en el nombre de Dios, tampoco nos podemos ir al otro extremo, ¿verdad? Dice el Salmo 150, alaben con instrumentos, con flautas, con salterio, hasta con ruido, si es que, digamos, con decacordio, con flautas, o sea, con un júbilo, con una alegría. Claro. Yo me quedo mucho, por ejemplo, con la alabanza un poco de lo que vemos del lado oriental del pueblo de Israel, que hacen sus ruedas y se alegran, y ellos con guitarra y otros, ¿verdad? Pero es una alegría genuina, espontánea y también es emocional. La parte emocional es muy importante, Dios nos la dio para poder sentir también esa conexión. Pero yo sí, digamos, coincido, por ejemplo, yo que soy el encargado de alabanza, es inevitable para los que tenemos un instrumento, o una voz, o un piano, una guitarra, no sentir esa emoción, ese contacto con el Señor, ¿verdad? Y uno se alegra, y a veces puede ser que el canto no sea tan alegre, porque el canto sea muy, y me digo, a mí me ha tocado, yo he llorado muchas veces, me da pena, pero me ha salido la lágrima ministrando muchas veces la música, porque la emoción es parte de eso, nos conectamos, pero sí definitivamente ese equilibrio. Habría que ver, yo no estoy así como totalmente convencido de que Dios censuró a David por lo que hizo. Tal vez algunas cosas sí fueron censuradas por la gente que estaba alrededor de él. Me llama la atención cómo la esposa al final tuvo, la Biblia no nos dice, no sabemos, que David fue sancionado por Dios por eso. La que fue sancionada fue la esposa, que quedó prácticamente estéril. Por la forma, no sabemos si fue porque ofendió al rey o porque me hizo humillado o aburrido al Señor, no lo sabemos. Pero una de las cosas que marca la vida de David es su forma de alabanza. Escribió más salmos que nadie en la Biblia, en 150 es el que más escrito salmos, y la música era parte de él. Bueno, en ese sitio hasta Saúl se alegraba cuando David más jovencito le tocaba, ¿verdad?
y ahuyentaba. Entonces, es un tema de que en esta parte es un pasaje bastante interesante. Creo yo que no podemos ir a ningún extremo. Me quedaría con eso. No podemos sentarnos y ni siquiera expresarnos delante del Señor. Es muy difícil tocar un instrumento como un címbalo resonante, como dice el Salmo 150, sin sentirlo, ¿verdad? Entonces es un poco tal vez mi apreciación sobre eso. Creo que y jamás totalmente se ha alejado de muchas cosas que vemos hoy. Eso no tiene nada ni de bíblico, ni de espiritual, ni de nada de Dios. Pero la libertad en Dios de alabarlo es un privilegio que nos da. La palabra dice, alegremos en tu presencia. La alegría es parte. Yo pienso que uno tiene que tener cuidado porque somos cartas abiertas. Tenemos que ser sal y luz. Y la forma en la que nosotros nos expresamos y nos vemos ante otras personas, podemos hacer que otros caigan, como también se habla en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que con las costumbres que algunos tienen hacen pecar a otros, y sin embargo no están diciendo que están haciendo algo mal, pero son gente nueva, digamos en la palabra, en este versículo, y puede hacer que otras personas lo malinterpreten. Entonces, en una congregación hay cualquier cantidad de personas, todas piensan de formas diferentes, y aunque lo que queramos hacer sea correcto, la forma en la que lo vayamos a hacer puede hacer que otras personas piensen cosas contrarias, cosas malas, o cosas que digan, oh no, ese es un lugar de locos, yo no vuelvo, o cosas que más bien los hagan alejarse de Dios en lugar de acercarse. Entonces yo pienso que es más que todo como un testimonio, una forma de vida, ya en lo privado, en lo secreto, en mi relación con Dios, cuando yo derramo mi corazón delante de Él, ya es diferente, porque igual, como decía Tony, uno tiene sus emociones, pero está en la intimidad con Dios, y es Dios y yo y nadie más, pero cuando estamos en la parte pública, tenemos que también tener ese cuidado, pienso, y pensar en las demás personas, ¿verdad? Para edificarlas y no hacerlas caer o tener pensamientos incorrectos. Yo soy de la creencia que muchas veces al cantar en las iglesias, estamos cantando como en un funeral. Inclusive yo quiero decirles que un funeral de un creyente es un momento de gozo, no de tristeza, porque pasó a la presencia del Señor. Y los cantos que en un funeral que yo soy el encargado son cantos alegres y se cantan alegremente, porque es una graduación a gloria, donde la persona está dejando atrás este mundo y está pasando a la presencia del Señor. Entonces, lamentablemente hay muchos que creen que para alabar a Dios y para acercarse a Dios hay que hacerlo de una forma muy pausada. Ahora, hay de todo. Hay momentos en que debe ser en forma pausada, pero también, como hemos estado viendo aquí esta tarde, hay momentos en que debe ser con alegría, con gozo, con ritmo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un canto que muchos cantan, Día Feliz. Entonces muchos lo cantan, Día feliz, cuando escogí. Y no está escrito así, está escrito en dos por uno. 2 por 1 significa que las redondas, que la gente está creyendo que son 4 tiempos, es un tiempo. Entonces la forma correcta de cantarlo es, día feliz, cuando escogí servirte mi Señor y Dios. Esa es la forma correcta de cantar ese himno. Pero en pocas iglesias se canta así. Muy bien. Vamos a la cuarta pregunta. Bueno, ya lo tocamos. Fue lo que vimos. Vamos entonces a terminar la lección de escuela dominical esta tarde. Gracias a Dios por la presencia de ustedes. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp
8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.